Muy buenas noches, bienvenidos a La Silla Rota, una edición más de este programa de análisis político y de información general. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la aeronáutica de México. Vamos a ver qué está pasando en ese sector tan importante de las telecomunicaciones del país. El año pasado, en diciembre del 2011, me tocó viajar en un Learjet de Toluca hacia Guadalajara. Íbamos a 9,000 pies, le comentaba yo a mis invitados, íbamos a 9,000 pies, cuando de pronto se enciende la alarma y se enciende la sirena de emergencia. Minutos después, el piloto regresó a Toluca para aterrizar, para regresar a tierra. Afortunadamente todo salió bien, era un piloto con una amplia experiencia, y vi lo rápido que son los Learjets y vi lo difícil que es controlar una situación como estas, pero pues se requiere mucha capacitación. Vamos a hablar de lo que está pasando en este sector. Me acompañan dos expertos en la materia. Muy buenas noches. Capitán Francisco Gómez Ortigoza, director técnico de ASPA, de la Asociación de Pilotos Aviadores. Y me acompaña también Antonio Vargas. Buenas noches, secretario de prensa de la organización. Muy bien. Buenas noches. ¿Por qué se caen los aviones? Capitán, una pregunta muy sencilla que se hace la gente. Son múltiples factores los que te pueden llevar a tener un accidente aéreo. Yo creo que más bien habría que enfocarse no por qué se caen los aviones, sino más bien cómo mantener los aviones seguros. Seguros, sí. Ese es el trabajo de día a día de un piloto aviador. Somos personal de seguridad en vuelo. Y un poco lo que yo les preguntaba fuera de cámaras, es decir, ¿por qué en México, digamos, hemos visto recientemente que personajes de la vida pública han muerto a consecuencia de accidentes? ¿Por qué en México pasa esto? Puede pasar en cualquier lado. En cualquier parte del mundo. Realmente la tasa de accidentes aeronáuticos en la región Latinoamérica no es la más alta del mundo. Sí se tienen accidentes. Son en realidad bajos en contra del nivel operacional que hay. Las operaciones en México son muy altas y el nivel de accidentes contra la operación mantienen una fiabilidad y una confiabilidad en el sistema aeronáutico. Okay. Hay que mencionar que los accidentes, estos que tienen un gran impacto mediático, han sucedido fuera de la aviación comercial. En la aviación comercial los estándares de seguridad son muy altos. Efectivamente hace mucho que no se sabe de un avión comercial. Se puede decir que la aviación comercial es muy segura gracias a las aerolíneas, no gracias a la autoridad. Sí conviene resaltar que en los últimos 2 sexenios, nosotros en ASPA hicimos una estadística pequeña donde arrojó que hubo en 2 sexenios 58 accidentes de aviación. 58. Esto refleja el descuido del sector por parte de la... Pero son de aviones privados, en su mayoría. En su mayoría han sido de aviones privados, algunos helicópteros, casi ningún avión grande, por mencionar uno, el accidente de un avión carguero en Monterrey, que era un avión grande. Pero en general, los accidentes han sido en la aviación corporativa, la aviación regional, aviones pequeños. Pero al final de cuentas, accidentes de aviación. Y eso es un reflejo del descuido en los sexenios anteriores de la aviación en general. Nuestra aviación se degradó. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que se descuidaron? Los aspectos más importantes que se han descuidado es la actualización del marco normativo. ASPA de México ha pugnado durante ya algunos años para revisar la política aeronáutica del país, sentarnos a platicar seriamente en un foro incluyente donde se tenga toda la industria aeronáutica nacional. Nos sentemos a platicar y volver a diseñar la aviación que México necesita. Eso es lo que nosotros requerimos. En palabras más sencillas, le podemos decir a la gente en qué consistirían los 3 principales aspectos. Regresarle a la aviación el carácter prioritario y estratégico, que es el que tiene la aviación. Los ejemplos muy lamentables de los que estamos platicando. Sí, no, y no nada más de eso, por la parte de las aerolíneas, el hecho de que haya dejado de operar Mexicana de Aviación es un clarísimo ejemplo del descuido. Nunca debió haber sucedido. El gobierno fue omiso en este tema de ¿Lo del aeropuerto también? ¿Lo de la falta de un aeropuerto? El aeropuerto que se iba a construir cuando inició el sexenio de Vicente Fox, que a la mera hora no se hizo y que es necesario un aeropuerto
un nuevo aeropuerto para esta Bueno, ciudad. pues simplemente recordemos que el avión en el que viajaba el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, pues cayó sobre Avenida La Reforma y Periférico, en pleno centro de la Ciudad de México. Así es. Así es, sí, es algo que se ha descuidado. Se menciona, por ejemplo, el tema del avión presidencial. Qué bueno que el presidente tenga un avión de esas características, nuestro presidente lo merece, qué bien. Pero voy a hacer una analogía un poco burda. Es como comprar un Lamborghini, un Ferrari y vivir en una calle de terracería. De ese nivel se ha perdido nuestra aviación mexicana. ¿Y la aterrizaría son los aeropuertos? ¿Es toda la todo el infraestructura, sistema? es toda la infraestructura de la aviación que se ha descuidado. Todo. Aeropuertos, la parte de servicios a la navegación. Servicios a la navegación, control de tránsito aéreo, la coordinación que debe de haber para tomar decisiones para la aviación, debe haber coordinación pues con Gobernación, Turismo, la Secretaría de Economía, y eso actualmente no existe. Hay que recuperar el nivel de aviación que tenía. México era un referente en aviación en lo que se refiere a Latinoamérica. Se descuidó, se perdió. Se perdió. Final de cuentas, esta política aeronáutica, ¿a qué va enfocada? Va enfocada y buscando, tendiendo a tener a un Estado que mantenga el predominio y control sobre la vía general de comunicación aeronáutica. Tenemos que asegurar que el Estado mexicano tenga el control, tenga el predominio y tenga un nivel parejo de juego para todos los que participamos dentro de la industria. Digo, yo sé que es difícil, digamos, hablar sobre todo ahora del accidente reciente donde muere Jenny Rivera y otras personas, lamentablemente, pero ya hay casos pues documentados. La pregunta es si se pudieron haber evitado utilizando cierto tipo de protocolos, por ejemplo, en lo que pasó con Juan Camilo Muriño o con lo de el secretario Blake. Yo creo que ahí es un directo caso de la falta de regulación, la falta de modernización del espacio aéreo mexicano, lo apretadas que son las operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México, el espacio aéreo circundante de llegada y de salida de este aeropuerto es muy complejo, y esto es lo que nos ha llevado a tener este tipo de incidentes. Bien, regresando del corte, vamos a seguir platicando sobre la situación que prevalece en la aeronáutica. Hablaremos de la capacitación de los pilotos, hablaremos del sistema y de las novedades que tienen que tomar en cuenta el actual gobierno de Enrique Peña Nieto.